Era la cuarta vez que el forastero pasaba frente al mercado sin detenerse, con las botas llenas de tierra ajena y el sombrero cubriéndole la mirada. Nadie sabía su nombre, solo que compraba pan una vez por semana y no hablaba más que lo justo. Pero esa mañana, mientras recogía una bolsa de harina, una voz pequeña lo detuvo. «Señor, ¿puede ayudarme?», dijo una niña de cabello revuelto y vestido remendado, que no debía tener más de 8 años. Él la miró sin entender, y ella continuó, con los ojos fijos en el suelo. «No tengo a nadie más, solo a mi mamá, pero ella ya no sonríe». El hombre frunció el ceño, sin dureza, solo con esa inquietud de quien teme escuchar lo que ya adivina. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó, y la niña señaló una carreta vieja junto al molino, donde una mujer joven, agotada por dentro, intentaba vender frascos de mermelada que nadie compraba. «Ella no me deja pedir ayuda, pero yo sé que ya no puede más. Por favor, señor, cásese con mi mamá, es todo lo que me queda». El forastero bajó la vista, tragó saliva y no respondió. Caminó hasta la carreta, le compró 3 frascos sin pedir cambio, y siguió su camino sin mirar atrás. La mujer apenas murmuró un «gracias», sin saber lo que su hija había dicho. Esa noche, el hombre no durmió. Tenía cicatrices que nunca se veían, y entre ellas, una que ardía cuando los ojos de una niña le recordaban promesas que nunca cumplió. Al día siguiente volvió al mercado, pero la carreta no estaba. Preguntó sin levantar sospechas y alguien le dijo que vivían en una cabaña al final del río seco, cerca del campo de almendros muertos. No sabía por qué fue. Solo sabía que los ojos de esa niña lo habían alcanzado más que cualquier disparo. Cuando llegó, la vio desde lejos jugando con piedras, sola, y la madre sentada en un tronco, con la espalda encorvada por el cansancio. Él no se acercó. Solo dejó una bolsa de pan junto a la puerta y se fue. No quería prometer nada. Pero esa noche, mientras la niña dormía, la madre encontró la bolsa y con ella una nota. A veces uno no llega cuando debe, pero si aún hay tiempo, volveré. Nadie llamó a la puerta, pero ambas supieron que algo había cambiado. Y aunque no entendían por qué un desconocido las miraba con tanto silencio, la niña sonrió por primera vez en semanas, porque a veces basta una frase escrita para decir, no estás sola. A la mañana siguiente, la mujer encontró el pan aún tibio sobre la mesa de madera rota, donde solía dejar las monedas contadas para la harina. Lo miró con desconfianza, luego con extrañeza, y al final, con una ternura que no había sentido desde que su esposo se fue, y el pueblo dejó de verla como algo más que una sombra ambulante. No había firma en la nota, pero la letra era firme y cuidadosa, de alguien que no estaba acostumbrado a escribir seguido, pero sí a pensar mucho antes de hacerlo. Esa misma mañana la niña se levantó, olió el pan y gritó: «Mamá, te dije que el señor del sombrero vendría». La mujer calló, fingiendo no saber de qué hablaba, pero su silencio tenía una grieta. Recordaba vagamente al hombre que había comprado los frascos sin regatear, con esa mirada que parecía buscar algo que ni él mismo entendía. No sabía qué intención había en dejar comida, pero tampoco era tiempo de despreciar gestos nobles. Esa tarde, la madre preparó 2 frascos más de mermelada, aunque sabía que nadie los compraría. Y la niña, sin pedir permiso, los envolvió en un pañuelo y caminó hacia el mercado con la esperanza colgándole de los brazos. Lo esperó sentada sobre una piedra toda la tarde, hasta que el sol comenzó a esconderse detrás de las colinas. Justo cuando pensaba rendirse, lo vio llegar por el camino de tierra. El sombrero era el mismo, las botas también, pero esa vez él traía algo más: una bolsa de naranjas. Cuando la vio, se detuvo y sin palabras le ofreció la fruta. La niña le entregó el pañuelo con los frascos y murmuró: «Esta vez es un regalo, por el pan». Él asintió y le acarició el cabello con la mano tosca, sin decir una sola palabra. De regreso en casa, la niña corrió hasta su madre y le dijo: «Te dije que volvería.
A lo mejor no quiere casarse todavía, pero ya empezó a quedarse. La mujer se sentó junto al fuego, en silencio. Quería creerle, pero temía ilusionarse. Había amado antes y había perdido. Sin embargo, esa noche partió el pan en 3 partes, por primera vez en años. Una para ella, una para su hija, y una que dejó sobre la mesa, como quien prepara un sitio para alguien que aún no ha llegado, pero ya se sueña presente. Porque a veces, el pan que no se pide es el que más consuela. Al tercer día, la niña se despertó antes que el gallo, y comenzó a barrer el pequeño porche de tierra, como si se tratara de un palacio. Mamá, hoy seguro vuelve. Hay que tener todo limpio por si se quiere quedar un rato. La madre la miró con una mezcla de ternura y resignación. No quería apagarle la ilusión, pero tampoco encenderle un fuego que podía volverse ceniza. Aún así, cuando terminó de colar el café, ella también barrió con más esmero del habitual y usó la taza bonita que guardaba para visitas que nunca venían. Al mediodía, mientras la niña cortaba flores marchitas para colocarlas en un vaso, el forastero apareció en el sendero, esta vez sin sombrero, dejando ver el cabello revuelto por el viento. No traía pan ni frutas, solo sus manos vacías y una mirada menos distante. La madre lo observó desde la puerta, sin moverse. Él levantó una mano como saludo y ella, sin saber por qué, la respondió con un gesto que no hacía desde su juventud. Él se acercó despacio, y la niña lo recibió como si fuera alguien de casa. «Hoy hice mermelada de moras. ¿Quiere probarla?», preguntó con voz clara. El hombre asintió y se sentó sobre un tronco, sin pedir permiso, como quien por fin entiende que hay lugares donde lo esperan. La madre le sirvió una cucharada sobre un pedazo de pan, y cuando él lo probó, cerró los ojos por un segundo, apenas un suspiro, pero suficiente para que ella supiera que había llegado al corazón de alguien. «Sabe a algo que creí olvidado», dijo al fin, sin dar detalles. Jacinta, porque ese era el nombre de la mujer, aunque pocos la llamaban así ya, no respondió, pero esa tarde horneó pan casero por primera vez desde que su esposo murió. No por él, sino por ella. Cuando el hombre se despidió, no dijo adiós. Solo tocó el borde de la mesa con los dedos como si dejara algo invisible ahí, y la niña, al verlo alejarse, susurró. Él no dice mucho, pero su mirada se queda más que las palabras. Esa noche, Jacinta colocó los platos sobre la mesa sin pensar. 3 esta vez, y la niña aplaudió suave, como quien bendice un ritual. Afuera, la luna iluminaba el sendero donde él se había marchado. Y aunque sus pasos ya no se oían, el sabor de la mermelada en la boca de Jacinta le decía que a veces lo más dulce no está en la fruta, sino en la esperanza de volver a ser vista. El día amaneció con viento fuerte y hojas secas golpeando las ventanas, pero dentro de la cabaña había un calor nuevo que no venía del fuego, sino del pequeño florero con flores viejas que la niña había vuelto a llenar con piedras brillantes y ramitas secas, porque al Señor le gustan los detalles bonitos. Jacinta no dijo nada, pero no lo quitó. Desde que aquel hombre había probado la mermelada, algo en ella caminaba más erguido, como si su columna recordara que antes también fue joven. Pasado el mediodía, se oyó un golpe leve en la puerta, y la niña corrió con la alegría desatada. «¡Es él! ¡Es él!», gritó. Cuando Jacinta abrió, lo vio con el cabello aún mojado por la lluvia y una caja de madera en la mano. «Para ustedes», dijo él sin más. Dentro había clavos, hilo, un martillo pequeño y un par de tazas de cerámica, una azul y otra blanca, como si hubiera sabido que en esa casa siempre faltaban cosas y que el café compartido necesitaba algo más que buena voluntad. «No debiste molestarte», murmuró Jacinta, pero él respondió con algo inesperado. Una sonrisa torpe, sincera, que se le escapó como un niño travieso. Fue la primera vez que Jacinta soltó una risa breve, baja, que la sorprendió incluso a ella. La niña, al verla, aplaudió sin motivo y luego preguntó.
¿Y si mejor se queda a cenar, señor? Él bajó la cabeza, como si no supiera qué hacer con tanta ternura junta, pero alzó la mirada y dijo, si ustedes quieren, yo también quiero. Esa noche, Jacinta cocinó arroz con cebolla y un huevo para cada uno, como si tuviera abundancia, y la niña puso las nuevas tazas en la mesa con cuidado, como si fueran cristales de iglesia. No hubo conversación larga, solo miradas, frases sueltas y una calma compartida que ninguno de los tres sabía cómo nombrar. Cuando la niña se durmió, acurrucada sobre un cojín, él ayudó a levantar la mesa sin que se lo pidieran, y Jacinta lo vio caminar por la cocina como si conociera sus esquinas. Antes de irse, se detuvo en la puerta y dijo, no estoy seguro de muchas cosas, pero hoy, esta fue mi casa. Jacinta no lo detuvo, pero cuando cerró la puerta, apoyó la frente contra la madera y dijo en voz muy baja, y esta fue mi risa. Porque hay momentos que no se gritan ni se escriben, solo se viven. Y ese fue uno de ellos. A la mañana siguiente, Jacinta encontró al hombre ya trabajando en el porche, martillando en silencio una de las maderas flojas que siempre hacía tropezar a la niña. No había pedido permiso, pero tampoco necesitaba hacerlo. La niña lo observaba desde el umbral, sentada como quien mira un milagro en proceso, y le tendía clavos como si fueran dulces. ¿Sabe arreglar casas?, le preguntó, y él respondió con una media sonrisa. No sé arreglar muchas cosas, pero los techos que no gotean ayudan a dormir mejor. Jacinta, desde dentro, preparaba café sin pensar, y por primera vez en años, no midió las cucharadas, no contó el agua. Solo dejó que el aroma llenara la cocina con la naturalidad de quien espera a alguien que ya es parte del aire. Cuando sirvió las tazas nuevas, la azul para él, la blanca para ella, no lo hizo con timidez, sino con cierta firmeza suave, como quien toma el control de una escena que por fin le pertenece. ¿Puedo dejar la taza aquí todos los días?, preguntó él, sin mirarla directo. Jacinta no respondió, pero dejó la taza justo en el borde de la mesa, como diciendo, sí, este lugar es tuyo mientras tú lo quieras. Después del café, él siguió reparando cosas pequeñas, una bisagra que chirriaba, una ventana que no cerraba bien. No buscaba impresionar, solo ayudar sin ruido. La niña, al ver la casa transformarse, dijo bajito, «Usted no parece un papá, pero hace que mamá se parezca más a una mamá». Esa frase dejó a Jacinta con la cuchara en el aire, no porque fuera verdad o mentira, sino porque venía de quien mejor podía ver lo invisible. Esa tarde, él se fue al atardecer, dejando sobre la mesa un dibujo en papel rústico, una casa con humo saliendo del techo, una niña en la puerta, y dos adultos en sillas mirando el horizonte. No tenía firma, pero sí un mensaje. Si esto les parece hogar, yo puedo quedarme. Jacinta dobló el dibujo con cuidado. Lo colocó dentro del cajón donde antes guardaba las facturas vencidas, y pensó que quizás no tenía respuestas, pero ya no temía a las preguntas, porque a veces un clavo en la madera no arregla una casa, pero sostiene algo mucho más frágil. La idea de que aún se puede construir algo, aunque todo parezca en ruinas. Y mientras la niña dormía con la sonrisa puesta, Jacinta se prometió que si él volvía al día siguiente, dejaría 2 platos sobre la mesa. No por cortesía, por decisión, porque ya no servía por deber, sino por deseo. Desde aquel día, Jacinta dejó una silla afuera cada mañana, justo al lado de la puerta, con una manta doblada encima, como si el frío pudiera hacer dudar al único hombre que había sabido llegar sin romper nada. No le dijo nunca que lo esperaba, pero tampoco volvió a fingir que no lo hacía. La niña despertaba temprano y preguntaba lo mismo cada vez, ¿crees que venga hoy, mamá? Y Jacinta, en lugar de dar esperanza o negar ilusiones, respondía con acción. Ponía café al fuego, horneaba pan, arreglaba su trenza con cuidado, como si cada gesto fuera una forma de decir, sí, quiero estar lista si llega.
Esa mañana, cuando el sol apenas tocaba los bordes del campo seco, lo vieron aparecer con un saco de leña al hombro y una sonrisa que intentaba ocultar, como si aún le costara creerse merecedor de ese lugar. Jacinta abrió la puerta antes de que tocara y lo miró sin prisa. «Hoy sí hace frío», dijo él. «Entonces quédate más rato», respondió ella. Y esa frase bastó para que los tres compartieran la mañana como si fuera domingo. Él cortó leña, la niña recogió hojas, y Jacinta, por primera vez, cocinó sin pensar en porciones pequeñas. Hizo estofado. Lo sirvió en 3 platos. Y nadie preguntó si él iba a comer ahí, porque la respuesta ya estaba servida. Después del almuerzo, se quedaron sentados bajo la sombra seca del árbol torcido que nadie había podado en años. La niña, entre ambos, contó historias inventadas, y él soltó una carcajada tan breve como honesta. Jacinta la escuchó como si fuera una campana vieja volviendo a sonar. «¿Usted siempre fue así de callado?», preguntó la niña, y él respondió: «Solo cuando nadie me esperaba». Jacinta bajó la mirada, pero no por vergüenza, sino porque algo dentro de ella se estaba acomodando en su sitio. Antes de irse, él recogió la silla que solía guardar cada tarde y la dejó apoyada junto a la pared, sin cubrirla con la manta. «¿No la vas a guardar hoy?», preguntó Jacinta. «No», dijo él. «Ya no me hace falta pensar si regreso, solo me falta decidir la hora». Esa noche, cuando la niña se quedó dormida entre historias susurradas, Jacinta escribió en un trozo de tela con hilo azul: «A veces, el amor no se promete. Se sienta a tu lado y espera contigo». Lo colgó en la cocina como un recordatorio para los días inciertos. Porque cuando alguien deja de guardar su silla, es porque ya ha elegido dónde quiere quedarse. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, dejó la puerta entreabierta por decisión, no por olvido. La niña encontró el baúl por accidente mientras buscaba papel para dibujar. Estaba escondido bajo la cama de su madre, cubierto por una manta gris que olía a tiempo detenido. «¿Qué hay aquí, mamá?», preguntó con los ojos encendidos. Jacinta se congeló por un instante, como si alguien hubiera mencionado un nombre prohibido. Se agachó, retiró la manta con lentitud y, sin responder, abrió el baúl. Dentro, envuelto en una sábana blanca, estaba su vestido de bodas, aquel que había usado hace muchos años cuando todavía creía que el amor llegaba para quedarse. Era sencillo, sin encajes ni lujo, pero con una belleza pura que seguía intacta, como si el polvo del abandono nunca hubiera logrado opacar su alma. «¿Te lo vas a volver a poner?», preguntó la niña con una esperanza tímida. Jacinta sonrió con tristeza. «No sé si aún me cabe». Pero por la tarde, cuando el hombre regresó con una cuerda para arreglar el pozo, Jacinta lo vio desde la ventana y algo dentro de ella la empujó a actuar. Subió al cuarto, sacó el vestido y lo colgó al sol. Lo lavó con agua caliente y jabón de lavanda. Lo dejó secar entre las ramas, y el viento lo hizo danzar como si aún recordara el ritmo de aquel día lejano. El hombre, al verlo ondear, no preguntó nada, solo lo miró, largo rato, con una mezcla de respeto y ternura. Esa noche, mientras la niña dormía, Jacinta salió al porche con el vestido sobre el brazo. Él estaba sentado, tallando una figura en madera. Cuando la vio, se puso de pie. Ella no dijo palabra. Solo extendió el vestido hacia él y dijo: «No lo saqué por nostalgia, sino porque creo que aún puede tener un final distinto». Él lo recibió como si fuera un secreto sagrado, y respondió: «Nunca había pensado en bodas, pero cada día aquí se siente como promesa». Al día siguiente, Jacinta lo planchó con manos temblorosas y lo guardó, no en el baúl, sino en el armario, junto a su vestido de domingo. Ya no era un recuerdo. Era una posibilidad. La niña, al verlo colgado, dijo con seguridad: «Cuando te lo pongas otra vez,
Yo quiero llevar flores. Jacinta acarició su cabello y le respondió: Si llega ese día, tú serás quien me acompañe hasta él. Porque había cosas que no se planeaban, solo se dejaban florecer. Y cuando un vestido vuelve a respirarse, es porque alguien ha comenzado a mirar distinto el alma que lo viste. El hombre venía todos los días ya. No lo anunciaban ni lo llamaban. Simplemente aparecía como si el aire supiera trazarle el camino. Y cuando no estaba cortando leña o ajustando puertas, se sentaba en el porche con la niña, escuchando sus historias con esa quietud que solo tienen los hombres que cargan muchas memorias. Jacinta no preguntaba nada sobre su pasado. Le bastaba saber que su presente lo pasaba allí. Sin embargo, una tarde, mientras él tallaba una pequeña figura de madera, la niña rompió el hechizo. «¿Cómo te llamas, en verdad?» Él levantó la vista y la miró como si no recordara del todo. Luego bajó la cabeza y respondió con voz baja: «Manuel». Jacinta, que tejía en silencio cerca de la ventana, se quedó quieta al escuchar el nombre. No por lo que significaba, sino porque era la primera vez que podía nombrar al hombre que habitaba su casa sin nombre. La niña repitió: «¿Manuel? Manuel», como si saboreara la palabra. Desde ese día, Jacinta empezó a usar su nombre en voz alta. Primero tímidamente: «Manuel, ¿puedes pasarme eso?», y luego con una naturalidad que le era extraña. Decir su nombre lo hacía real, lo traía más cerca, lo hacía suyo, sin poseerlo. Manuel, por su parte, pareció volverse más ligero, como si dejar que lo nombraran fuera la última piedra que llevaba en el pecho. Comenzó a hablar un poco más, a contar pequeñas anécdotas de un pueblo que ya no existía, de un hermano al que no veía desde hacía 20 años, de un caballo que alguna vez le salvó la vida. No eran historias completas, pero bastaban. Porque lo importante no era el pasado. Era que Jacinta y su hija lo escucharan como si cada palabra valiera el doble por haber sido guardada tanto tiempo. Una noche, mientras la niña dormía y Manuel se marchaba con pasos lentos, Jacinta lo alcanzó en la puerta y le dijo: «Gracias por dejar que te llamemos». Él sonrió con esa curva leve que le nacía del lado izquierdo, y respondió: «Nadie me llamaba desde hace tanto, que ya no sabía si mi nombre seguía siendo mío». Jacinta no respondió. Solo le puso en la mano una taza caliente y le dijo: «Entonces quédate lo suficiente para que aquí vuelva a tener sentido». Y Manuel, por primera vez, se sentó sin prisa, porque cuando alguien se atreve a pronunciar tu nombre con ternura, uno deja de huir y empieza sin saberlo a pertenecer. Esa mañana, Jacinta despertó antes que el sol y se quedó sentada en la cama mirando la pared donde colgaba el vestido. El silencio era profundo, pero dentro de ella algo se movía, como si el corazón ya supiera algo que la mente aún no se atrevía a decir. Bajó, preparó café y pan con canela, y colocó las tazas como siempre, una blanca para ella, una azul para él, y un vaso de leche para la niña, que aún dormía enredada en las mantas. Afuera, el viento traía olor a tierra mojada, y las hojas se acumulaban en el porche, donde la silla de Manuel ya era parte del mobiliario fijo. Él llegó poco después, con un costal al hombro y el cabello alborotado. Se detuvo en la entrada y se quedó mirando la mesa ya servida. ¿Esperabas a alguien más?, preguntó con media sonrisa. Jacinta negó con la cabeza, pero luego agregó: «No, esperaba a ti». Esa vez Manuel no respondió. Caminó hacia la mesa, dejó el costal a un lado y se sentó sin quitarse el abrigo. Se sirvió café con movimientos lentos, como si cada gesto mereciera cuidado. La niña bajó corriendo poco después y se sentó entre ellos, hablando de sueños y dibujos. Manuel la escuchaba con esa mirada suya que no necesitaba palabras, y Jacinta los observaba como quien ve cumplirse algo que no sabía que había deseado tanto. Más tarde, mientras Jacinta lavaba los platos, Manuel se le acercó con una pequeña caja envuelta en tela rústica. «No es anillo, ni promesa, solo algo que encontré en el camino», dijo. Ella la abrió con cuidado.
Dentro había una flor seca, una piedra en forma de corazón y un pedazo de hilo rojo atado con nudo doble. La flor es por tu paciencia, la piedra por lo que cargas, y el hilo. Porque no sé decir lo que siento con palabras. Jacinta lo miró largo rato. No lloró, no habló. Solo cerró la caja, la colocó junto a las tazas limpias y dijo: «Entonces no digas nada, solo sigue viniendo». Esa noche, Jacinta guardó la caja junto al vestido. No en el cajón, sino justo debajo del dobladillo, como si protegiera un tesoro con otro. Y cuando se sentó a coser un mantel nuevo, la niña le preguntó: «¿Entonces ya se van a casar?». Jacinta sonrió y dijo: «Él ya está aquí, lo demás es solo un detalle». Porque hay promesas que no necesitan palabras, ni fechas, ni testigos, solo café caliente, silencio compartido, y una silla que nunca se volvió a guardar. El sol entraba tibio por la ventana cuando Jacinta terminó de ajustar el botón suelto del vestido. No era una boda, no había iglesia, ni invitados, ni flores frescas, pero esa mañana, cada rincón de la casa olía a pan recién hecho y a algo más profundo. Certeza. La niña despertó primero y al ver a su madre de pie frente al espejo, murmuró con un asombro que parecía oración: «Te ves como las mujeres de los cuentos». Jacinta acarició su mejilla y respondió: «Hoy no es un cuento, es nuestra vida». Afuera, Manuel acomodaba las sillas bajo el árbol torcido, ese mismo que había aprendido a dar sombra sin pedir permiso. No traía traje ni corbata, solo su camisa limpia y la misma mirada que ya no se escondía tras silencios. Cuando Jacinta salió, la tierra crujió bajo sus pasos, y los pájaros guardaron silencio, como si el mundo comprendiera que estaba por suceder algo sagrado. La niña corrió entre ambos, y extendió una flor seca entre sus manos, para que no se les olvide el principio. Dijo: «Nadie leyó votos, nadie dio discursos, solo se tomaron las manos y se miraron, como si todo lo que habían vivido hasta ahora los hubiera traído exactamente hasta ese punto, ni antes ni después». Jacinta habló primero. «Nunca te pedí que vinieras, pero tú llegaste igual». Y Manuel, sin soltar su mano, respondió: «Nunca supe cómo quedarme, hasta que vi cómo ustedes me esperaban». La niña aplaudió suave, como en las noches buenas, y se sentó a observarlos desde su silla, con los pies colgando y el corazón en alto. El resto del día fue simple. Comieron pan, rieron poco pero con sinceridad, y al caer la tarde, Manuel colgó una placa de madera junto a la puerta. No decía bienvenidos ni familia, solo decía aquí, porque no hacía falta más. Esa noche, Jacinta guardó el vestido doblado con cuidado y lo colocó sobre la cama, no como recuerdo, sino como símbolo de algo que no necesitaba repetirse. Y mientras la niña dormía entre ellos, respirando tranquila, Manuel la cubrió con la manta y dijo en voz baja: «Nunca pensé que un sí pudiera vivirse antes de decirse». Jacinta, con la cabeza sobre su hombro, respondió: «Y yo nunca pensé que alguien se quedaría, sin que yo tuviera que rogarle». Afuera, el viento soplaba como siempre, pero adentro, por primera vez en años, el hogar ya no era una idea lejana. Era un lugar con olor a café, con 3 tazas sobre la mesa y ninguna silla vacía. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si tú hubieras sido el forastero, ¿habrías tomado la mano de esa mujer también? Cuéntanos en los comentarios.